Muy buenas tardes a todos los presentes. ¿Cómo están ustedes? ¿Me escuchan por ahí o no? Sí, profe, se escucha. Genial, genial. Sorry, tengo un problema con la cámara y cada vez que prendo la cámara se Sí, pega el profe. zoom. Gracias. Y por Muestra eso claro. es que he tenido que entrar y salir a cada rato, porque cada vez que prendo la cámara se bloquea el... Así que ahora que entró, puedo entrar, decidí no prender la cámara y es por eso que los saludo de esta forma. Ya. Comencemos la clase del día de hoy consultándolo a ustedes si tienen alguna duda, alguna consulta, algo que consultar antes de comenzar con los contenidos de hoy. Si no hay duda, comenzamos. Y si tienen duda, me interrumpen. ¿Ya? Cualquier cosa es válido para ello. Entonces, vamos a ver algunos tipos de ecuaciones hoy. Vamos a ver ecuaciones. No, está muy... Parece plumón. No, muy grueso. Ahí sí. Entonces, vamos a ver algunos tipos de ecuaciones. Tipos de ecuaciones. Va a haber un tipo de ecuación de primer orden. Entonces vamos a ver las más básicas, que se llaman de variables separables. ¿Cuáles son estas? Las de variables separables, las más simples, ¿sí? Pero ojo, no significa que sean, entre comillas, las menos usadas. Son las más usadas. En general, casi todos los métodos se pueden reducir a variables separables. Son de la forma, vamos con esto. Si una EDO, escribamos una forma de EDO, así. De y de x partido por dx es igual a un g, supongamos que es una función que depende, o una ecuación que depende de dos variables. ¿Listo? Si una EDO se puede escribir como, entonces aquí tengo dos posibilidades, así. Sigue siendo el diferencial de y de x, pero la diferencia es que ese g se puede escribir como una función que depende de x por una función que depende de y. Entonces, cuando yo hablo de separar variables, significa aparcelar variables que dependen solo de x o variables que dependen solo de y. Esa es la gracia. O solo de x. O, si usted la puede escribir en una forma diferencial así. M de x. O sea, en este caso, la m depende solamente de la variable x. Y la n depende solamente de la variable y. ¿Listo? Variables separables porque usted puede separar las variables x con y, la puede separar en solo x y solo y. ¿Ya? ¿Sí? Se dirá, si se puede escribir como, entonces, es una EDO de variables separables. En general, se puede dar cualquiera de los dos casos, pero para el concepto de integración, la primera no es muy integrable porque mezcla x con y. Esta es integrable porque todo lo que tenga x está con dx y todo lo que tenga y con dy. Voy a profe, si hay mezcla de x con y, cuidado con eso. ¿Por qué no puede haber una mezcla de x con y con un dx? El dx, más allá de que sea un diferencial, indica el parámetro, indica quién es la variable. O sea, significa que si yo tengo una integral así, y aquí hay un dx, significa que el x es la variable. Significa que si aquí hay funciones que dependen solo de x, no tengo ningún problema. Pero si esto fuera una integral que tuviera una mezcla, vamos a poner una f, de x con y yo lo integro con respecto a x, entraríamos un problema. ¿Por qué? Porque el integral con respecto a x asume que el y es constante. Al decir que de x es la variable, el y es constante. Y en estas ecuaciones la x y la y son variables. Y es por eso que cada una se puede integrar. ¿Listo? Por eso la gracia de variables separables es que la x, al quedar con dx,
asumen inmediatamente que son variables. Si las x quedaran con la y, se asumirían constantes. Para resolver, es muy sencillo resolver. Bastará con integrar. ¿Cómo eso? O sea, significa que como ya tengo los diferenciales con funciones que dependen solo de x, necesariamente voy a hacer para la resolución una resolución implícita, donde vamos a tener el m de x más la integral de n de y. Y ojo, no es que integre solamente un lado, integro los dos lados. Al tiro veo el chat. La integral de 0 es una constante, por lo tanto, por eso aparece una c aquí. ¿Bien? Ah, hablar más alto, ya. Sí, sí, ya, ningún problema. Déjame configurar el micrófono. Porque puede ser eso lo que nos está fallando. ¿Me escuchan todavía o no? Sí, profe, se le escucha. Ya, voy a tratar de que esto se acerca y voy a tratar de ver cómo puedo configurar un poco más el micrófono. Bien, ya que voy a tratar de hacerlo. Traté de configurarlo, pero se me fue un poco a la B, así que me acerqué mejor el micrófono. Sigamos. Cualquier cosa me dicen si es que no se ven. Veamos ejemplos. Ejemplos. Justo hoy día no estoy en oficina, entonces es la primera adaptación que estoy haciendo de la clase online. En general, la anterior, el miércoles, la hice en mi casa. Tengo mayores comodidades, por si acaso. Vamos a ver uno muy fácil. Vamos a ver este. Y cuadrado más xy cuadrado respecto a dy más x cuadrado menos x cuadrado y de x igual a 0. ¿Bien? Pero ¿cómo usted se da cuenta que son variables separables y todo el cuento? En general porque puede factorizar. ¿Ya? Entonces, veamos la solución de este ejercicio. Entonces, ¿cómo es? Factorizando. ¿O cómo factorizamos? Mire, voy a tratar de que el m, ojo, este es m que depende de x de y. Este que está aquí. Este. Entonces, ¿cómo sabe este? Perdón, este n. ¿Y cómo sabe cuál es m? Recordar la definición de ecuación diferencial, que es un m que acompaña a un dx en forma diferencial y un n acompaña al dy. Entonces, ¿qué voy a tratar de hacer? De factorizar. El primero, si lo factorizo por y cuadrado, me queda y cuadrado factor de 1 más x respecto a dy. Más el segundo, que el segundo si lo factorizo por x cuadrado, me queda 1 menos y. ¿Se entiende eso, muchachos, o no? ¿Sí? ¿Están por ahí o no? ¿Me escuchan? Sí, profe. Ya, Sí, bien. profe, se entiende bien. Vale, vale. Es que como abrí para cambiar el micrófono, me dice que la configuración no responde, así que por eso estaba asustado. Ya, vamos acá. Entonces, ¿qué tengo ahí? Ojo, observar que puedo separar variables, ¿cómo eso? Si usted se da cuenta, tiene un y cuadrado, un 1 menos más x, dos factores, uno depende solo de y, uno solo de x, y acá un x cuadrado, 1 menos y de x. Entonces, ¿qué debería hacer? Como yo quiero integrar con respecto a y o con respecto a x, necesariamente debo agrupar variables. Entonces, voy a hacer aquí una amplificación. 1 partido por qué. El 1 más x está mal con el de y, entonces aquí va a quedar 1 más x por 1 menos y. Obviamente con la salvedad de que hay algunos términos que están en forma, entre comillas, pueden provocar una indeterminación de este término. ¿Cómo es eso, profesor?
aquí deberíamos decir, mire, el x no puede ser menos 1, ni el y puede ser 1. Listo. Entonces, ¿qué pasa con esto? ¿Por qué usted multiplicó por 1 más x? Mira, la palabra es muy sencilla. El 1 más x no puede estar con el de y, porque al estar con el de y pasa a ser constante. Pero si yo lo traslado a estar con el de x, pasa a ser variable. Ah, muy bien. Entonces, si desaparece el 1 más x, aquí va a quedar y cuadrado partido por qué. Observar que ese 1 más x se simplificaría con ese más x y quedaría 1 menos y. Más el x cuadrado que está acá. Desaparece el 1 menos y. ¿Quién quedaría? Igual a 0. Ah, y con eso que queda variable separable. ¿Por qué? Porque inmediatamente tú agrupaste los y con los y, los x con los x. Y la pregunta puede que usted la tenga en su cabeza y decir, profe, ¿y esto puede ocurrir en todos los casos? No. No todas las ecuaciones son variables separables. Hay casos que yo no puedo separar. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Vamos bien? Entonces, como ya tengo eso, ¿qué hago ahora? Integro. Entonces integro el y cuadrado partido por 1 menos y de y más la integral de x cuadrado partido por 1 más x de x. Y ojo, no es que usted haga para hacer de la nada. La derivada de una constante siempre es 0. Por lo tanto, aquí aparece una c que representa la integral de 0. ¿Yes? ¿Estamos bien hasta ahí o no? ¿Sí? Ya, vamos entonces a lo siguiente. ¿Qué deberíamos hacer ahora? Integrar. Entonces, para integrar, vamos a usar singular. Si usted debería ya saber integrar. Podemos usar recursos tecnológicos para esto. Oh, cambiar el singular, pero lo había hecho hace rato. Entonces vamos a tener una integral, vamos a mirar acá, de y cuadrado, entonces vamos a notar aquí una fraccioncita, vamos a notar un y cuadrado, partido abajo estaba por, aquí se me perdió, acá está 1 menos y. 1 menos y, respecto a qué? A de y. Y ya se mueve. Era la pura pantalla, nomás, es igual que la anterior. Era pura la carátula. Era esa expresión. Bien, entonces teniendo esa expresión, vamos a anotar. Entonces vamos aquí. Yo no voy a dejar de decir que el singular lo hizo, así que vamos acá y lo pegamos. Para mí esto es válido, por si acaso. ¿Sí? Para mí esto es muy válido. Vamos al x cuadrado. Entonces aquí cambiamos la variable. En realidad deberíamos cambiar solamente abajo. Ah, pero como estamos copiando y pegando, lo vamos a tratar de cambiar todo. ¿Listo? Entonces cambiamos esto. Vamos a tener la integral de x cuadrado partido por 1 más x. Pero ¿y cómo se podría hacer en forma real? Bueno, con sumas por su diferencia. Lo ordenamos para que quede bonito esto y después cuando lo subamos se vea decente. ¿Listo? Entonces, vamos a anotar aquí abajo las soluciones para anotar todo junto. Entonces, la primera va a ser menos 1 partido por 2 de 1 menos y al cuadrado más 2 menos 2 por i menos logaritmo natural de 1 menos i más menos 2 por 1 más x más logaritmo natural de 1 más x. Estoy asumiendo que no hay problema con logaritmo. ¿Igual a quién? Aquí, igual a c. ¿Listo? Ya estamos. Y lo dejamos hasta ahí. Profe, y no podemos hacer. No, no haga nada más. Déjelo hasta ahí. Profe, y el arreglo algebraico, muy bien, va a perder su tiempo. Yo no corrijo el arreglo algebraico. Yo corrijo solamente si usted sabe resolverlo o no resolverlo. El resto de arreglo algebraico ya es un curso anterior que usted ya ha visto. ¿Alguna duda hasta ahí? Va a ser un segundo ejemplo. ¿Alguna duda que alguno tenga por ahí? Si no, continúo. ¿No? Ya, vamos a un segundo.
Hagámoslo con trigonometría, que eso en general es algo que no les gusta mucho a nuestros alumnos. Recuerden siempre que este apunte va a quedar compartido para ustedes, ¿ya? Entonces, que tengo un e elevado a x, secante de y, de x, más 1 más x, 1 más e elevado a x, por secante de y, por tangente de y, 0, con y evaluado en pi tercios, igual a ver, no, vamos a cambiarla mejor dicho, con y igual evaluado en 3, igual a pi tercios. O sea, hay condición inicial. No nos están pidiendo la solución general, sino que nos están pidiendo la solución del tipo particular. Solución. Observar que no es necesario una factorización, porque en realidad está todo separado. Un factor de x, un factor de y. Un factor de x, un factor de y, un factor de y. Entonces, lo que deberíamos hacer es, lisa y llanamente, es separar variables. ¿Ya? Entonces vamos a hacer separando variables. Vamos al lápiz negro y decimos, separando y si separo variables, en realidad, ojo, yo lo hice recién formal, amplifiqué por uno partido, no es necesario hacer eso. Usted tiene que entender lo siguiente, que debe jugar con los factores que están sobre, en este caso, L elevado a X, ¿sí? El de X estaba bien. ¿Partido por quién? Por todo lo que tenga X del otro, en este caso, el 1 más L elevado a X. Más, ¿quién estaba bien aquí? El secante y el tangente. Profe, ¿por qué le llama bien? Netamente le llamo bien porque están con su diferencial. ¿Quién estaba en el otro lado? El secante de y. Oiga, profe, al otro lado de igualdad da exactamente lo mismo porque es 0. Profe, ¿podría simplificar? Sí, usted puede simplificar la secante, no tengo problema. La secante de y no es 0 nunca. Definición porque es 1 partido por algo, 1 partido por, por el coseno, por lo tanto nunca va a ser 0, dado la naturaleza que es 1 partido por. Entonces, no tengo problema en simplificarlo. El elevado a x más tangente de y, que ahora integro. Ligeramente integré porque pude agrupar, que es la otra, pude separar variables. Al separar variables, lo que provoca es eso, que usted pueda dejar diferenciales y pueda integrar. Si uno integra, eso es constante. ¿Bien? Nada más que eso. Entonces ayudémoslo del símbolo para que vamos refrescando un poquito la memoria. No es necesario que usted se mate integrando. No, no, no. Para eso tenemos recursos. ¿Ya? Entonces vamos a tener aquí un e elevado a x. Entonces lo elevamos. ¿Dónde está el elevado? Se me perdió el elevado. Aquí está. Partido por 1 más e elevado a x. Dígame. ¿Este archivo lo va a subir a final de semana o después de esta clase? De inmediato. Yo Ah, ya, dejo subir al tiro porque después se me olvida y les miento después. Soy un poco mentiroso, compulsivo. No, lo subo de inmediato para que usted pueda estudiar hoy día en la tarde, en la noche, mañana en la mañana, como usted. Bien. Para la otra no tengo problema, por si acaso. Esa se puede hacer por una sustitución simple, no hay problema. Por eso da logaritmo. Si uno hace u igual a e elevado a x, sale. Que ojo, que el símbolo en muchos casos lo dice, ¿verdad? Si usted hace la sustitución simple, aplicar sustitución simple, y ahí van a cobrar, no, nunca lo he pagado ni me interesa, no me interesa pagarlo por si acaso, porque sé cómo se hace. Pero ahí lo que hace es el u igual a todo lo de abajo al derivar, te queda lo de arriba y te queda 1 partido por u, y aparece el logaritmo.
La integral de tangente no es difícil. La integral de tangente no es más que logaritmo natural, ya sea de secante o menos logaritmo natural de coseno, como usted quiera verlo. Entonces eso va a quedar menos logaritmo natural. ¿Listo? Entonces, rematemos. Profe, pero hay condiciones iniciales. Sí, hay condiciones iniciales. Entonces, la primera queda logaritmo natural de elevado a x, o de 1 más e elevado a x. Miento, hay 1 más e elevado a x. Más, que es ese más que está ahí, la integral de tangente, que es menos logaritmo natural del coseno de x. De la x era y, perdón. Ahí, eso igual a una constante. ¿Me siguen o no? ¿Bien? Profe, una consulta. En la Dígame. primera parte, donde parte el número y pone como 1 más a x y la secante, ¿por qué hace eso? Porque en realidad lo que trato de hacer en un variable separable es agrupar lo que tenga x con lo que tenga x. S tiene x y S tiene x, ¿cierto? Ya, Por lo tanto, lo que traigo es del otro lado, o de la otra parte de la suma, el que tenga x, que en ese caso sería S. Ahí está. Así se agrupa. Después estos tres tienen de ahí, lo dejo arriba, y ese que está ahí, decididamente eso sale por dividir, ojo, cosa que hice acá, mira. Voy a mostrar el primer ejemplo. En el primer ejemplo, cuando yo tenía esto, yo amplifiqué por los términos que estaban, entre comillas, molestando. El 1 más x, porque estaba con DI, y el 1 menos y con TDI. Pero si usted observa de otra forma, mira lo que pasó. S y S quedaron ahí, ¿no? Y del otro lado, o del otro término de la suma, el que tomé o rescaté, ¿qué pasa? El 1 menos y. De acá, dejé el x cuadrado y el de x, que están aquí. Y el que rescaté del otro lado de la suma, ¿quién es? El 1 más x. Esa es una técnica más rápida, más sencilla, en vez de estar multiplicando. ¿Se entiende? es como hacer un 1 imaginario, algo así. Entre comillas, es más que un 1, es agrupar los términos con los términos, a través de Comprendo, división. ¿Sí? entiendo. Sí, gracias. No hay de qué. Aquí aplico una propiedad de división, de logaritmo, de división. Dice que eso va a ser igual al logaritmo de 1 más e partido. ¿Y por qué partido, profesor? Porque la resta del logaritmo se convierte en un solo logaritmo, que es una división. Y eso es igual a c. ¿Está bien? Mira lo que voy a hacer. Voy a aplicar una definición. Entonces, ojo. Si usted tiene el logaritmo de x, esto, igual a y, eso es equivalente a decir, mire, que el e elevado a y es igual a x. ¿Por qué? Porque el logaritmo que está ahí es un logaritmo en base e de x. ¿Y qué dice esto? Esta es la base, este es el exponente y este es el resultado. Ah, ¿qué significa entonces en este? Significa lo siguiente, que el e que está aquí, que no se anota, elevado a la igualdad, o sea, e elevado a c, va a ser igual a ¿quién? Al argumento. Oiga, profe, ¿y el elevado a c qué es? Aquí aprendemos algo nuevo. El elevado a c, él es una constante, es un número, es como el número pi. Y si está elevado a c, lisa y llanamente esto también se convierte en una constante. Usted podría llamarla de otra forma, de otro color, si quiere. Ya, pongámosle una c mayúscula. Da exactamente lo mismo, sigue siendo constante. Profe, ¿y aquí qué va a hacer? Usted puede hacer lo que estime conveniente. ¿En qué sentido? Si quiere lo deja así, si quiere multiplica, si quiere usted, como usted quiera. ¿Sí? Si quiere lo dejamos en forma más lineal para que no quede como fracción. Podemos dejarlo así. C veces, voy a escribir el C con mayúscula, coseno de Y, es igual a 1 más e elevado a x. Con eso que obtuve la solución general. Bien, ¿y qué vamos ahora? A la particular. ¿Y cómo hago la particular? Vamos a la particular. ¿Qué tengo? Condiciones iniciales. Teorema Cauchy. Teorema Cauchy. ¿Qué dice el teorema Cauchy? Dice que al evaluarla en 3 debería darme pi tercio. Pero
Pero si x es igual a 3, porque eso es lo que está diciendo la condición, implica que y es igual a pi tercio, o sea, 90 grados. ¿Ya? Perdón, 60 grados. Eso implica entonces que va a quedar c veces coseno de quién. 1 elevado a 3. ¿Está bien o no? Entonces ahora uno dice coseno de pi tercio. No sé si tengo una calculadora por aquí. Pero el coseno de pi tercio debería ser, a ver, coseno de 60, un medio. Eso debería ser un medio. Entonces de aquí a acá, estoy buscando, se me perdió la pi, aquí está. Entonces de aquí a acá, esto de aquí, debería ser un medio. Entonces vamos a tener, ¿qué cosa? Vamos a tener que c por un medio va a ser igual a 1 más e elevado a 3. Profe, el elevado a 3 no lo calcule, por favor. Netamente porque el elevado a 3 es un irracional. El e es un irracional. Por lo tanto, el elevado al cubo te va a dar un irracional y no quiero entrar al conflicto de cuánto aproximamos ni eso. El 2 dividiendo, 2 multiplicando. Por lo tanto, entonces, ¿qué vamos a tener por lo tanto? ¿Qué vamos a decir? Ah, por lo tanto, ¿qué cosa, profe? Por lo tanto, vamos a decir que. Y reemplazamos el c arriba. ¿A dónde? Ahí. Entonces vamos a decir 2 más 1 más e elevado a 3 por el coseno de y va a ser igual a 1 más e elevado a 3. Listo, eso era todo. ¿Bien o no? Sí, me perdí, profe. ¿A dónde Profe, te ¿podría perdiste? repetir, por favor? ¿A dónde Sí, perdiste para ir a buscarte? ¿Dónde? en la parte de arriba, ¿cómo llegamos al coseno de C? ¿Por qué partió? Si era como que achicó todo mucho Pero en esa parte, me llaman a minimizar. Vamos acá. Se entendió favor. por qué, se entendió que las integrales nos dieron esta respuesta. Esa integral fue la integral de esta expresión, que está aquí. Y la integral, o muestro un poquito más arriba, la integral de e elevado a x partido por 1 más x dio esta expresión. La integral de tangente me dio menos logaritmo natural de coseno. ¿Qué hago yo aquí? Como tienen los dos logaritmos, junto en un solo logaritmo y veo la operatoria que tienen aquí. La operatoria entre un más y un menos es menos, por lo tanto significa que va a quedar un solo logaritmo y los argumentos quedan divididos. Propiedades de logaritmo. Segunda propiedad de logaritmo o definición de logaritmo, ¿qué dice? Mire, dice que si la base yo la elevo a la igualdad, me tiene que dar el argumento. En este caso la base es e. En un logaritmo natural siempre la base es e. Elevado a c va a ser igual al argumento. Siempre eso va a estar y siempre va a ser de la misma forma. Al dejar esta igualdad, el elevado a c, L como es constante, elevado a una constante, sigue siendo constante. ¿Ya? Por lo tanto, usted puede escribir todo esto. Podría escribir, mire, un e elevado a 4 más un 2 más todo lo que tenga, pero siempre y cuando tenga número, todo eso usted lo puede abreviar por una sola c. Exactamente lo mismo. Mientras tenga número. Pero entonces haga esto lo mismo con el 1 más e. No, porque aquí tengo diferencia. El e está elevado a una variable, por lo tanto esta suma es una variable ya. Pero si es la suma de números, usted lo puede abreviar con una sola constante de integración. En este caso, el elevado a c, como es constante, lo anoté como una c. El lado derecho queda igual, como el coseno divide, el coseno multiplica. Y ahí tengo una ecuación del tipo general en forma implícita. Bien, aplico condiciones iniciales. ¿Cuáles son las condiciones que te da el ejercicio del principio? Dice que cuando el x igual a 3, el y tiene que ser igual a pi tercios. Por lo tanto, ¿qué hago? Digo, mire, c por coseno de pi tercio, reemplacé el coseno ahí, de i va a ser igual a 1 más elevado a x, en este caso el x vale 3. El coseno de pi tercio por trigonometría vale un medio. El 1 más elevado a 3 lo dejo tal cual. El medio, que quedó ahí rojo, que está acá, en realidad el 1 no es significante, tomo el 2 y lo paso multiplicando. Entonces nos queda que c va a ser 2 veces esta expresión. Como ya tengo la valor de c, reemplazo en el valor de c aquí arriba, ahí, en ese c. O sea, al reemplazar, ¿qué nos quedaría? Nos va a quedar el valor de c, en este caso 2 por 1 más elevado a 3, ahí está, que está reemplazando ese. ¿Por qué? Por el coseno, que es este coseno,
igual a toda esa expresión, que sería 1 más n elevado a 3 a x. ¿Bien? Sí, ahora sí. Muchas gracias. No hay de qué, para eso estamos, me están pagando y bien. Vamos con otro. ¿Les parece Profe, otro igual, más? profe, igual tengo Dígame, una duda, porfa. Más arriba. Sí. tú me avisas. Ya, no más arriba, un poquito más arriba. Eso, profe, la 2 cuando empieza con el Euler elevado a X secante, ¿de dónde sale todo eso, profe? ¿Cuál? ¿Esta expresión? Este es Claro, toda esa línea, claro, la secante, tangente, todo eso. el ejercicio. Ah, ya. ¿Pero ese es otro ejercicio, profe, o no? El otro ejercicio, el de recién ya terminó ahí. Ah, Por eso ya, le ya. puse un doy. Ahí está. Eso se Oh, ve. pensé que era un ejercicio, profe. Estaba todo No, enredado. Ya, profe, gracias. no, qué bueno que preguntaste. No, 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 no sé. Sí, ya. Gracias, profe. Están matados para tirarme tanto que un ejercicio tan largo las primeras dos clases. Vamos al tercero y hagámoslo más o menos sencillito, más o menos más acorde. A ver cuál podría ser. No, ese se complica bastante. Este no es tan complejo. Es más o menos complejo en la factorización, pero no es tan complejo en la resolución. X cuadrado, X, y cuadrado menos y cuadrado más X menos 1 de X más X cuadrado y menos 2XY más X cuadrado más 2Y menos 2X más 2. Jale, le faltó espacio para escribir tantas cosas. Bien, ahí está. Wow, wow. ¿Estamos listos y dispuestos para resolverlo? No se asuste en el sentido de que el ejercicio se ve largo, mucho término, pero ojo, tiene que siempre pensar usted en una factorización. Esa es la gracia siempre de estos ejercicios, factorizar cuando estén mezclados. Entonces lo dice, factorizando. Observamos que el primer término, o el m, acuérdense que el m es el que acompaña el de x, la función m de x, y, tienen cuatro términos, los cuatro términos no tienen nada en común, los cuatro a la vez me refiero. Se da cuenta, los dos primeros tienen y, pero los últimos dos tienen y. El primero y el tercero tienen x, pero los otros dos no tienen x, entonces no tienen nada en común. Pero sí tienen dados, miren, estos dos tienen algo en común. Entonces voy a factorizar primero por y cuadrado. ¿Y cuadrado factor de quién? De x menos 1. Más, que sería este más, x menos 1, el cual voy a anotar ahora con paréntesis redondo, netamente para que sea más visual el siguiente paso. Más. Observamos la misma condición. Observamos que ninguno de los que está ahí, ¿qué tiene? Factor común, ¿no? No tiene ninguno, ¿no? ¿Por qué? Porque los tres primeros tienen X, pero ya el cuarto no tiene X, el quinto sí, pero el sexto no. Los tres primeros tienen, o los dos primeros tienen Y, el tercero no, el siguiente sí, el siguiente no, entonces complejo. Veamos los dados. Entonces aquí marcando con un colorcito distinto, vamos a marcar colores para que usted vaya viendo que voy a agrupar. Entonces voy a agrupar, primera cosa, voy a agrupar este con ese. ¿Qué hizo ahí, profe? Vamos a poner un paréntesis. X cuadrado del factor común de quién? De Y, que sería el Y que está ahí, el que llega. Y acá como es X cuadrado, factoricé por X cuadrado, sería 1. ¿Ok? ¿Qué más tengo? Voy a tomar otros dos más. Voy a tomar dados. Entonces tomo este y ese. Observar que no es muy fácil el factor, pero si usted saca un signo menos, primera cosa van a cambiar los signos. ¿Qué tienen en común? El DOI. ¿Sí? ¿Podría ser el DOI? A ver, ¿me convendrá el DOI? No, no me conviene eso. Este no va. Porque si me dejo el I fuera, este va a quedar con I y el otro con X. Entonces me conviene más el tercero. El que sigue, este. ¿Qué tienen en común esos dos naranjas? El DOI que es negativo, ¿no? Ya de partida del sacado el negativo del 2x, aquí te queda un y.
De partida de haber sacado el menos 2x, porque aquí se sacó el menos 2x, de este término que está en naranja acá, te queda un más 1. Observamos los últimos dos términos que nos van quedando, que vemos que S con S que tienen en común el 2. Por lo tanto, aquí queda I más 1. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta ahí? Todavía no he separado variables, o se dan cuenta que yo dejé, pero todavía hay una mezcla de X con Y en el principio, y en el otro también hay una mezcla de X con Y. Escucho que alguien me va a hablar. ¿No? Ninguna, profe. Todo bien. Ok. Vamos entonces acá. Vamos a tener lo siguiente. ¿Factorizo por quién? Por X menos 1. ¿Factor de quién? De Y cuadrado más 1. Respecto a de X. Observamos que el X menos 1, que está aquí, es un factor común. ¿Y qué queda? El Y cuadrado. ¿Sí? Un binomio común. Y acá como saqué el X menos 1, aparece ese más 1. Observar en el segundo término. ¿Qué tienen en común? El I más 1. Entonces al sacar el I más 1, ¿qué te queda? Un X cuadrado menos 2X más 2 respecto a quién? A de I, y eso igual a 0. ¿Ok? ¿Listo? Eso es una factorización por binomio. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a separar variables porque ya estamos listos. Observar que el primer término quedó con X y Y y el segundo quedó con X y Y. Entonces, aquí vamos a leer. Separando variables. Si separo variables, nos va a quedar lo siguiente. Va a quedar. Observe que el X menos 1 está bien, ¿no? Con el de X. Está muy bien porque está con su diferencial. De acá, del otro lado tengo que fijarme quién tiene X. Ah, el X cuadrado. Entonces queda partido por qué? Por X cuadrado menos 2X más 2. Más. Después, ¿quién viene? El I más 1 partido por quién? Por el que sobraba ya, que sería en este caso el I cuadrado más 1 de I igual a 0. ¿Va? Ya con eso agrupé variables o separé variables. Nos resta netamente que ahora integrar. Si yo integro, ¿qué va a quedar? Va a quedar la integral de x menos 1 partido por x cuadrado menos 2x más 2 de x más la integral de y más 1 partido por y cuadrado más 1 de y igual a 0. ¿Ok? ¿Estamos bien o no? Sí, profe, todo bien. Ya, todo bien, bien. bien, bien. ¿Listo? Entonces, usted aplica ahora técnicas de integración, como usted quiera. Vamos al símbolo. La primera es logaritmo, la segunda es logaritmo y la tercera es cotangente. Son 3 integrales, por si acaso. Entonces, la primera va a ser lo tengo aquí escrito, un x menos 1 partido por x al cuadrado menos 2x más algo. Ese más algo da exactamente lo mismo, más 2. Desaparece al final. Ese va a ser logaritmo natural partido por 2, ¿no es cierto? Mira, un medio logaritmo natural. Marco esa. La segunda va a ser un logaritmo natural también partido por 2 y un arco tangente. Miremosla. Entonces tengo un i más 1. Abajo tengo un i cuadrado más 1. Y elevado al cuadrado. ¿Listo? Entonces tengo esta expresión. Ahí tengo un arco tangente y un logaritmo. Marcamos acá la segunda respuesta.
Ahí estamos. Por lo tanto, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener, pues la integral de la primera va a ser 1/2 logaritmo natural de x cuadrado menos 2x más 2. Más, después 1/2 logaritmo natural de y cuadrado más 1. Más arco tangente de y es igual a ¿quién? A c. Listo. Aquí hay un error mío. Aquí. Ahí te le falta, era c. ¿Por qué? Porque luego de aplicar e integrar, el c ya está integrado, por lo tanto debería ser una constante. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿O va a pasar a otro método de resolución ahora? No, profe, por mi parte nada. ¿Todo bien? Vamos a otro método, otro tipo de... Profe, ¿podría repetir lo último, por favor? ¿Qué cosa? Lo único que hice fue, después de agrupar las variables, integré. Entonces, cuando integré, me faltó ahí, tenía un error. La integral de 0 es una constante. La integral de la primera expresión singular me dice que es un medio logaritmo de x cuadrado menos 2x más 2. El más c da lo mismo que está al final, por si acaso. La segunda integral de y más 1 partido por y cuadrado más 1 es un medio logaritmo de y cuadrado más 1 más el arco tangente de y. Reemplazo ese resultado, o esa integral, es ese resultado que está ahí, el cual está aquí. Más ese más que está ahí, con ese más que está ahí, va a ser el resultado de la segunda integral. La segunda integral va a ser toda esta respuesta. Hasta ahí. Y eso igual a 5. Eso fue lo único que he hecho. ¿Está bien? ¿Sí? Gracias, profe. ¿No hay de qué? Entonces vamos a otro tipo de EDO que se llaman reducibles. En general las EDO reducibles son las simpáticas de Berco, porque en realidad trabajamos el mismo tópico, pero con algunas que no son variables separables. EDO reducible a variables separables. Dos puntos. Entonces, las EDO en la forma. Miren lo que voy a escribir. Voy a escribir una forma diferencial, en este caso una derivada, porque siempre tiene que derivada, si no sería ecuación diferencial, sería cualquier otra cosa. Vamos a tener una función. Ojo, esa función representa cualquier fórmula que usted quiera imaginar, pensar. ¿Y cuál es la gracia? De que esa fórmula siempre tiene una expresión de forma lineal. O sea, tiene una A más X más un BI más un C. Solamente eso que está ahí, es decir, AX más BI, ya inmediatamente te complica la vida porque no lo puedes factorizar. Variables separables se basa en que tú puedas factorizar y separar. Pero si hay una suma de dos términos que no tienen nada en común, nada en común. Oiga, profe, pero si podrían tener los números. No, me refiero a nada en común de letras, para poder dejar con factores. ¿Qué tenían acá los muchachos? Un factor común, el mismo X menos 1. ¿Sí? Pero si tienen solamente un número, en realidad va a quedar la mezcla de X con Y y eso no te va a permitir separar la X, separar la Y. Entonces, aquí pongamos lo siguiente, donde A, B, C son constantes. ¿Ok? Para resolver, se utiliza un cambio de variable o una variable auxiliar. Un cambio de variable, mejor. Punto. Entonces, el cambio de variable va a ser el siguiente, va a ser toda la forma lineal. ¿Cómo eso va a ser toda la forma lineal? Va a ser z igual a toda la expresión que está ahí. AX más BI más C. Profe, y ahí, recuerde del cálculo integral que cuando usted cambia la variable, siempre debe cambiar sus diferenciales. ¿Por qué? Porque si usted deja todo en función de z y aquí quedará f de z, sería ilógico porque el de y de x te dice la y y la x son las variables. Y si digo f de z, sería constante. Entonces necesariamente debo encontrar diferencial. ¿De dónde?
Profe, el diferencial respecto a cualquiera de las dos variables. En general se hace con respecto a x, para que sea más simple el trabajo. ¿Qué significa eso? Voy a derivar la z respecto a x. Si yo derivo la z con respecto a x, significa que voy a derivar todo con respecto a x. Pero al derivar el x con respecto a x, te queda 1. Y 1 por a. Más b por el diferencial de y, que en este caso sería de y de x. Profe, y el c, como el c es constante, desaparece. ¿Ya? Por lo que, entonces, por lo que yo debo reemplazar arriba. Ay, profe, ¿qué va a reemplazar? El de y de x. Entonces despejemos. Mire, primera cosa. El de z a de x menos a. ¿Por qué? Porque la está sumando. El b que estaba haciendo, multiplicando, por lo tanto al otro lado pasa dividiendo. Va a ser igual a qué? A de y de x. Ay, profe, ¿por qué está haciendo eso? Porque, ojo, usted tiene que dejar todo en función de y de x. ¿Cómo van hasta ahí, muchachos? Muchachas. ¿Está bien? Ya. ¿Qué hago ahora? Reemplacemos la de Domo. Yo estoy demostrando la teoría un poco, reemplazando. Si yo reemplazo la EDO original, vamos a buscarla para que la vean, vamos a buscarla, veámosla, porque en realidad no me servirá mucho si no la veo. Entonces, si yo reemplazo todo esto que está aquí, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar lo siguiente. Nos va a quedar paréntesis de z de x menos a factor de 1 partido por b, que eso es de y de x. ¿Igual a qué? A la función de z. ¿Ya? Oye, profe, pero eso no se ve nada. Chanqui. Desarrollando. Si usted desarrolla eso, voy a desarrollarlo en forma rápida. Miren, el de z a de x va a ser igual. El b que está dividiendo al pasar al otro lado queda multiplicando al f de z. Y el negativo, para despejarlo, como era menos a, al otro lado queda a. Miren lo que voy a hacer ahí. Separar variables. De z partido por quién. Por b veces f de z más a va a ser igual a x. Y esa es una de variables separables. Profe, ¿cómo sabe que es variable separable? Buena pregunta. Porque observe que quedó. Lo que tenía z con su de z y lo que tiene x quedó con la x que en realidad no hay ninguna. ¿Ya? Ejemplo. Un ejemplo. Profesor, ejemplo. Ya vamos con ejemplo, ¿no? Y entiendo más con números. Con número, ya, entonces no voy a poner ningún número. Listo. Tengo uno sin número. Vamos a hacer ejemplo. Resuelva. A. X más y al terrible cuadrado. Var y prima va a ser igual a un terrible 9. ¿Ya? Obsérvela que no es variable separable. Porque aunque usted quiera, desee con todo su anhelo, su espíritu, y aunque lo pida al cielo, el x más y al cuadrado nunca lo va a poder separar en dos factores que tengan solo x, solo y. Ay, profe, pero el x más y se lo puedo separar. Sí, como x más y por x más y. Pero acuérdense que la gracia es separarlo en factores que solo dependa de x, solo dependa de y. En este caso no puede. Entonces necesariamente voy a tener que hacer alguna técnica. Solución. ¿Cuál va a ser la solución? Sea z igual a x más y.
la forma lineal. ¿Y profe, por qué uso la forma lineal? Porque de esta voy a obtener lo siguiente. Miren, de z a de x va a ser igual. La derivada de x con respecto a x, 1. La derivada de y con respecto a x, de y a de x. Profe, pero arriba no hay de y a de x. Recordar que el de y a de x es lo mismo que decir. Pues aquí dejo de y a de x va a ser igual a de z de x menos 1. Recordar que esta expresión que está aquí, ¿quién es? Es y', ¿o no? ¿Sí? Entonces, profe, ya después que encontró su diferencial, ¿qué hace ahora? Reemplazar. Reemplazando. Si usted reemplaza arriba, el x más y va a ser z. ¿Por qué? Por el y'. Ah, pero el y', ¿quién es? ¿Igual a quién? A 9. ¿Está bien ahí o no? ¿Se entiende que hice el reemplazo? Que hice un diferencial, que derive, que reemplace, que le hice para allá, que hice para acá. ¿Estamos bien? Sí. Bien. Entonces vamos a separar variables. Separando variables. Si yo separo variables, la idea de separar variables es la siguiente. Despejar de z de x. Eso va a ser igual. Mire, el z cuadrado que estaba multiplicando, ¿cómo pasa? Dividiendo. Y el menos 1 que estaba restando, ¿cómo pasa al otro lado? Sumando. El de z de x va a ser igual. Miren un 1 ahí, z cuadrado. De 9 más z al cuadrado. Separo variables. ¿Cómo separo variables? Miren, el z cuadrado que abajo está dividiendo, al otro lado, ¿cómo pasa? Multiplicando. El 9 más z cuadrado que estaba multiplicando pasa dividiendo. ¿Y por qué hizo eso? Porque acá está el de z. Y observe que el de x que está aquí abajo, lo voy a pasar al otro lado, pero pasa ¿de qué forma? Multiplicando. Por eso logro que haya separación de variables. ¿Ya? Cuando ya tengo esto, eso es una EDO variable separable. ¿Qué hago ahora? Integro. Por lo tanto, si integro, cuidado que en todo método que usted haga un cambio de variable, tiene que volver a la variable original. Acuérdense que nos sirve para resolver. Y vamos a volver como variable original. Muchos me preguntan después, ¿dónde va la C? La Z es exactamente lo mismo. Si usted quiere anotar a la izquierda, la quiere anotar a la derecha, pero siempre anote solamente una. Entonces, si anoto una C a la izquierda y una C a la derecha, recordar que la suma de dos constantes sigue siendo constante, por lo tanto se van a absorber una a la otra. ¿Ya? Integramos eso, entonces vamos al símbolo up. Esa se puede hacer por sustitución simple, queda uno más y después queda un arco tangente. Así que vamos a tener z al cuadrado. Abajo vamos a tener el mismo z al cuadrado. La diferencia la vamos a tener más un 9. Respecto a qué? A de z. Ahí lo ordené de forma distinta. Puede ser 9 más z cuadrado más 9. Da exactamente lo mismo. Me da un arco tangente lindo. Voy a copiar solamente eso nomás. Estaba copiando mucho cuadro recién, mucha hoja. Entonces, vamos a decir que en realidad la respuesta de esto va a ser menos 3 veces arco tangente de z partido por 3, y eso va a ser igual. La integral de dx es x más c. ¿Pero qué? Pero, z, ¿quién era? Era x más c.
Por lo tanto, implica, ¿qué cosa? Que menos 3 veces el arco tangente de x más y partido por 3 va a ser igual a ¿qué? A x más c. Listo, y ahí está la respuesta. De repente yo creo que más de alguno debe estar pensando en su cabeza, ¿son vuelta a Candelo? Sí, sorry, sí son vuelta a Candelo de repente estos ejercicios. ¿Son un poquito largos y tediosos? Sí, son largos y tediosos. ¿Más que complejo? Más que complejo, son largos y tediosos. ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? ¿No? Vamos a un segundo ejemplo. A ver, vamos a buscar uno que no sea tan feito. Hay unos que son muy buenos, pero realmente son demasiado largos. Vamos a hacer este. Este es facilito, pero lo vamos a hacer de otra forma. Coseno de x más y de x es igual a x veces seno de x más y de x más x veces seno de x más y por di. Oiga, ¿por qué no se parece al anterior? No se parece al anterior, pero sí se puede resolver de la misma forma. ¿Y cómo se resuelve? Así. Se hace igual a x más y. Ya, profe, pero ojo, en vez de derivarlo, aquí lo voy a diferenciar. ¿Ya? Como te quiera, también lo voy a hacer de la diferenciando. Para no evitar conflicto, lo voy a hacer de la siguiente forma. De z a de x va a ser igual a 1 más de y a de x. Bien. Profe, ¿qué va a hacer entonces ahora? Voy a hacer lo siguiente. Voy a amplificar por dx. Esto se llama diferenciando. Significa que el diferencial de z no va a ser más que el diferencial de x más el diferencial de y. Eso se puede hacer porque puede decir que la derivada es un cociente de y de x, una comparación por división. Por lo tanto, usted puede amplificar. Pero más importante va a ser que el de y, yo lo puedo dejar como un dz menos un dx. ¿Ya? A ver si me conviene, estoy pensando. No, no me conviene mucho ese cambio. ¿Por qué? Porque hay x sueltas. Entonces no me conviene dejar todo en función a ver. Sí, me conviene. Sí me conviene. Ya, está bien. La idea es dejarlo todo en función de z de x, dado que hay x sueltas aquí. Esa me refiero a x sueltas. Entonces vamos a reemplazar. Reemplazando. Si yo reemplazo arriba, obviamente vamos a tener coseno de ¿quién? De z. El de x, no hay problema, va a ser de x. Es igual a x veces seno de ¿quién? De z. Pero el de x va a ser de x. Muy bien. Más x veces seno de z. ¿Por qué? Por el de y, que el de y en este caso va a ser de z menos de x. Lo que vamos a hacer ahora es un juego algebraico. ¿En qué sentido? Vamos a ir reduciendo términos o multiplicando. Multiplico aquí término a término. S por S y después S por S. Cambiar los signos si es necesario. El primero va a quedar X veces y el segundo va a ser menos X seno de X. Obviamente podemos ver por simple inflexión
que se nos van a cancelar términos, ¿no? S, con S se van para la casa. Muy bien, muy bien. ¿Qué nos queda, profe, ahora? Nos queda lo siguiente. Coseno de Z. Pues ahí tengo variable separable. Entonces, ¿cómo se da cuenta que es variable separable? Por la facilidad que puedo tener para mover el X y la Z con respecto a sus diferenciales. Hay como esos son separados el X por el seno. Hay dos funciones, una depende solo de X y la otra depende solo de Z. Como el de X está al lado izquierdo, vamos a dejar de X partido por X va a ser igual al seno de Z partido por el coseno de Z. Respecto a qué? A Z. Integramos de inmediato. Oiga, profe, pero yo no... yo sé que me va a preguntar. La integral de dx partido por x, archiconocida. La integral, toda esa expresión seno partido por coseno se transforma en... Y acuérdense que aquí el más c puede ir a la derecha o puede ir a la izquierda. Profe, termínalo. Logaritmo natural primero de x. Segundo, puede tener dos posibles valores, tangente o secante, como usted quiera. En general, perdón, logaritmo natural de secante o menos logaritmo natural de coseno. Vamos a dejarlo como menos logaritmo natural de coseno de z. No sé, ¿listo? ¿Pero qué cosa? ¿Pero z quién era? Por lo tanto, implica que va a quedar logaritmo natural de x es igual a menos logaritmo natural del coseno de qué. Listo, eso era todo. ¿Bien o no? Oiga, profe, las clases online son muy intensas. Sí, son muy intensas, muchachos, de repente. Pero, por favor, cada vez que usted se sienta ahí como es muy intensidad, me avisa. ¿Para ponerle más? No. Profe, puede repetir lo último, por favor? ¿Sí? ¿Qué cosa? Vamos acá. Entonces, lo único que hice fue, al final de cuentas, al simplificar o reemplazar el diferencial, que en este caso el diferencial, o nuestro cambio de variable fue z de x más y, derivé, llevé a forma diferencial. Ojo, no es necesario pasar por este paso intermedio, se puede saltar uno de aquí a aquí, no hay problema. Despejo la y. ¿Y por qué es despejo de y? Porque netamente hay una x. Entonces, si despejara de x, me quedaría una mezcla entre y y x. No es conveniente. Reemplazo arriba, coseno de x más y va a quedar coseno de z, de x. X por seno de x más y va a ser seno de z, de x. Ahí estamos. Después, el seno o x seno de x más y va a ser seno de z por el valor de y. Pero el de y dijimos que era de z menos de x. Multiplico ese último término, va a quedar x seno de z de z menos, por ese menos, x seno por dx. Simplifico s con s porque son lo mismo. Al quedar coseno de z de x y x por seno de z, me doy cuenta que es variable separable netamente porque tengo la posibilidad de tomar ese z o s y traslado al un lado de la igualdad. En este caso, traslado el x al lado de acá, como de x partido por x, porque acá está el de x. Y al otro lado traslado el coseno porque acá hay un seno partido por coseno. Integro la integral de dx partido por x, la integral de seno partido por coseno y la integral de tangente. La integral de dx partido por x es logaritmo natural, la integral de tangente es menos logaritmo natural de coseno. Pero aquí tengo z, pero la z no era la variable original, entonces voy al principio. ¿Cuánto varía z? X más y. ¿Qué hago con ese x más y? Lo reemplazo acá. Entonces la respuesta final va a ser logaritmo natural de x menos logaritmo natural de coseno, que el coseno va a ser x más y, más que más c. Y eso es todo. ¿Está bien? ¿Claro? Sí, profe. Qué bien. Entonces vamos a EDO homogéneos. Las EDO homogéneas son EDOs que también se pueden reducir a variables separables. Entonces partamos con una definición. Ya nos queda poquito, en 5 minutos más, 5 para 9 términos, ¿ya?
Definición. Se dice que la función f de x, y es homogénea de grado k, o de grado n también, mejor de grado k, si se cumple dos puntos. Ojo, el cumplir significa cambiar unas variables. Entonces uno dice así. Mire, si yo la f le evalúo el lambda veces x, reemplazo la x por lambda x, reemplazo la y por lambda y puedo factorizar por lambda, y ese lambda que era elevado a una constante, y me queda la función original, se dice que es homogénea. Esa es la definición de función homogénea, aquella que yo más que cambie las variables, puedo encontrar una multiplicación de la función original por la variable elevada a una potencia. ¿Ya? Por ejemplo, veamos algún ejemplo. Por ejemplo, dos puntos. A, 1 vamos a poner mejor dicho. F de x, y igual a x cuadrado y menos 4y al cubo. ¿Por qué sabe cómo es homogénea? De grado 3. Ya aquí se aplica la definición. ¿Cuál es la definición? Mire, usted toma el f y reemplaza un lambda x por x y un lambda y por y. O sea, significa que ahora vamos a tener, en vez de x cuadrado, vamos a tener lambda x al cuadrado por el y, que sería lambda y, menos 4 veces el lambda y eso al cubo. Bien, entonces jugamos un poquito con las potencias en el sentido de que va a quedar lambda cuadrado, x cuadrado, por lambda y menos 4 lambda al cubo y al cubo. De los dos primeros términos vamos a tener un lambda al cubo de ¿quién? De x cuadrado y menos 4 lambda al cubo de y al cubo. ¿Ah? ¿Y qué pasa ahí? Factorice por lambda, factor común, lambda cubo. Profe, pero la x y la y... No, 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 no se preocupe, factorice siempre por lambda. Se le debe formar esto. Y si usted observa, eso que está ahí es la función original, ¿o no? Arriba, aquí. ¿Cierto? Por lo tanto, aquí quedó un lambda al cubo por toda esta expresión que va a ser la función. Por eso decimos que es de ¿qué grado? Grado 3. Ahí le faltó. Mira, mira, me acabo de dar cuenta que lo pensé pero no lo escribí. Es de grado 3. Ya que. ¿Alguna consulta hasta ahí? 2. Un g de x, y igual puede ser una raíz cúbica de que al cubo menos y cubo es homogéneo de grado 1. Bien. No la voy a demostrar esa, meramente porque es un procedimiento igual que el anterior. Pero sí les voy a mostrar algo simpático. Miren acá. Dentro de los polinomios existen dos tipos de grado, un grado absoluto y un grado relativo. Cuando hablo de grado relativo, depende de la letra que usted esté mirando, va a ser el grado. Si usted mira con respecto a x, este es grado 2. Pero si la mira con respecto a y, es grado 1. Si la mira con respecto a x, esta es grado 0. Pero si la mira con respecto a y, es grado 3. Ese es el grado relativo.
Pero si usted ve el grado absoluto, es la suma de potencias. Este es base 2 y este es base 1, o exponente 1. Suma 3. Este es grado 0, da lo mismo el número, y este es grado 3. Si usted observa, las dos tienen el mismo grado de potencia y es homogénea de grado 3. O sea, yo puedo saber si es homogénea si los grados son idénticamente iguales cuando hay resta y suma. Pero fíjate acá qué pasa. ¿Por qué grado 1? Porque este es grado 3. Pero este también es grado 3. Pero al tener una raíz cúbica, el grado 3 pasa a grado 1, se achica. ¿Está bien? ¿Se entiende? Sí, profe, ahora sí. Entonces vamos a dejar la definición, o dicho, solamente voy a escribir la letra, voy a dejar la definición para el miércoles. Voy a definir el miércoles función homogénea. Cerramos la clase de hoy día. ¿Ya? Hoy día vimos un tipo de ecuación diferencial que es la más usada, que se llama variable separable, que se basa netamente en que usted pueda factorizar las expresiones de la forma diferencial para dejar solo a x con x y solo y con y. ¿Listo? Vimos distintos casos donde podríamos factorizar y lo único que hacíamos era agrupar los de y con los de y, los de x con los de x. Siempre el que manda es el de y y el de x, o el de x y el de y, da lo mismo. Ellos nunca pueden quedar abajo. Hay gente que lo deja aquí abajo. No pueden nunca quedar. Ellos están ahí, no se mueven. Los que los acompañan se mueven. Este muñequito está mal, pero este muñequito aquí está bien. Este muñequito que estaba multiplicando, ahora quedó dividiendo al otro la expresión. En algunos otros casos no es necesario factorizar porque ya está lista la expresión, pero sí es necesario agrupar. Las ecuaciones diferenciales de reducible a variables separables son aquellas que yo uso una sustitución que provoca, no necesariamente son todas así, una sustitución, pero estas provocan un cambio de variable. En general son del tipo lineal, donde tienen esta estructura. Hay una E por X, un B por Y, va una constante. No necesariamente la constante, pero siempre tiene que tener esta estructura. El X y el Y tienen que estar separados por suma, y a su vez deben estar con exponente 1. Si usted aplica una buena sustitución, conviene en variables separables. Vimos un ejemplo donde el x más y al cuadrado por y' se podía convertir a través de la sustitución en una variable separable. Al final de la clase vimos hoy lo que significaba el concepto de función homogénea, donde la función homogénea netamente es una función que usted puede factorizar por un lambda. El caso más simple de ver es siempre ver los grados absolutos. Si los grados absolutos coinciden, en ese caso estaríamos frente a una homogénea de grado 3, por ejemplo, en este caso, o homogénea de grado 1. ¿Está bien? Queda en tintero, pues hoy día no fue una clase tan extenuante, la clase del miércoles va a ser un poquito más extenuante, muchachos, no se la pierda, donde va a haber algunos conceptos más asociados a esto. ¿Ya? Voy a exportar voy a ponerle, como no me traje los archivos de mi casa, voy a tener que poner una segunda parte, blog de nota, aquí 2023-10, esta le voy a poner FM312, este es 13 de marzo. Entonces va a poder subirla, ¿ya? Se la subo de inmediato. Acá estamos en Canvas. Acá me devuelvo. Me voy abajo. Yo le subí un poquito de material. Le voy a agregar aquí un archivo. Tarea, no, archivo. Crear archivo. Elegir archivo. Estoy subiendo para que quede grabado que está arriba. Porque de repente me pasa que no lo hago y se fue. Puede pasar unos días y se me olvida. Está bueno el internet. Profe, consulta, ¿la clase del jueves y el viernes la realiza también usted? No, la clase del viernes, jueves la realiza un ayudante, el cual ya está. Creo que el nombre lo tengo por ahí. La clase del viernes no hay clases sincrónicas, por si acaso. La clase del viernes o es una cápsula que yo subo o algún material para poder trabajar de ejercicio resuelto. Solamente tenemos clase lunes y miércoles nomás. Ah, ya, genial. Gracias. A ver, ¿de qué? Este viernes corresponde cápsula, así que este viernes va a tener una cápsula de un software que vamos a usar para poder graficar o ver en forma cualitativa. Ya, muchachos, ¿alguna duda? ¿Alguna consulta? Yo dejo de compartir aquí. ¿Cuál es el solemne que se viene más próximo? La solemne próxima. ¿A dónde dejé la fecha? Y ahí me complicaste la vida con la pregunta. ¿Cómo eres? Usted me dio que preguntáramos. Sí, déjame acordarme dónde está. Ojo, te puedo decir que está en el syllabus que yo subí, pero vamos a buscarlo para que no quedemos con la duda ni tú ni yo, porque ya me asustaste. Queda harto por si acaso.
A ver, estoy buscándolo aquí. Si alguien lo tiene más a mano y responde, no tengo ningún problema. No me complica. Aquí está. Espérate, Solemne 1. La Solemne 1 está el 14 de abril. ¿Ya? Gracias, profe. No hay de qué. Ojo, está todo en el sílabo, por si acaso, para que lo puedan ir viendo. Está todo compartido. Si quieren, lo vemos acá para que queden registros. Profe, consulta las solemnes serán online, ¿cierto? ¿O presenciales? Ah, ya. Online, online. Ahí está, mira. En el mismo sílabo, cuando usted inicia el curso, al inicio, dice sílabo en medio. Mira, yo era al inicio, página de inicio. Al inicio dice sílabo. Puede que aparezca una forma, pero debería aparecer sílabo. Y aquí están las fechas. Está todo el programa del curso, bla, 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 las unidades. Y en alguna parte está la programación clase a clase o la programación de las evaluaciones. Ahí está la primera evaluación, Solemne 1, disponibilidad del viernes 14 a las 7 de la tarde hasta el sábado 15, 7 de la tarde. Va a estar un día completo para que usted lo pueda ver. Ah, ya. Muchas gracias, profe. ¿Ya? Ahí pueden verlo por si acaso tiene alguna duda, cualquier cosa, estamos al contacto. Eso, muchachos. Profe, otra consulta. ¿Dónde uno Dígame. puede revisar las grabaciones? Muy buena pregunta. Vamos acá. Cuando usted ingresa, yo voy a buscar Grabaciones de la nube. eso mismo, grabación oral. Yo voy a poner vista del estudiante. Como para poner voy a parar la cámara mía porque si no se provoca que esto baje la banda ancha. Ya, entonces quiere darle ahí, vuelva más tarde, bla, bla, yo ahora estoy con vista tuya. La vista del estudiante dice sala virtual ahí, ¿cierto? Sí. Es donde tú encuentras el link para ingresar, ya. Pero al final dice grabación en la nube. Ah, ya, genial. Ya está, ¿cierto? Está con fecha. ¿Sí? Nosotros llevamos dos. Recuerda que llevamos la del miércoles pasado, que fue el 8, y la del hoy día, que es la del 13. Las del 6, estas las voy a eliminar yo, ¿ya? Las debería haber eliminado hace rato, pero no las he eliminado, porque no he podido todavía, pero las voy a eliminar para que las vean, ¿ya? ¿Alguna duda? Eso nomás. Entonces, como si a mí me cuesta un poco la parte de integrar, yo me podría apoyar en sílabos. La idea es identificar y saber factorizar bien. ¿Para la Sí, solemne? Ya, sí, magnífico. no hay un Sí, problema genial. singular, ni un problema. Ya, sí que menos mal no lo tomé presencial entonces. Ya, profe, se pasó. Muchas No gracias. hay de Que vaya qué. Que bien. tengan muy buenas noches. Nos estamos viendo, si Dios quiere, el miércoles en este mismo canal. Cuídense, que estén muy bien. Adiós, profe, muchas gracias. No hay de qué.